Queridos amigos de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, un gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta entrevista exclusiva con Animal Político de La Razón. Está con nosotros Reymi Ferreira Justiniano, un gran intelectual cruceño boliviano. Él ha sido rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ex ministro de Defensa, abogado, con un doctorado ahí y una persona muy seguidora y con un análisis muy acucioso sobre la realidad nacional, la realidad mundial. Y en esta ocasión estamos acá reunidos para hablar acerca justamente de las últimas elecciones en Estados Unidos, donde ha ganado el candidato republicano Donald Trump. Se ha impuesto a su rival, la vicepresidenta actualmente en ejercicio demócrata, Kamala Harris. Y bueno, entraremos en materia. Eh, Remy, ¿cuál es tu percepción sobre lo que ha pasado en estas elecciones en Estados Unidos? ¿Por qué, de tu perspectiva, gana las elecciones Donald Trump y por qué las pierde Kamala Harris? Hay una, gracias antes que nada por la invitación. Hay que generar un conjunto de hipótesis, ¿no? Yo no creo que haya una sola causa, hay varias, pero creo que la más importante es la económica. Donald Trump se ha enfocado en su campaña a la economía, ha, en los discursos que ha dado, en la participación que ha tenido en los medios de comunicación, ha atacado muy duro con la economía. Es evidente que ha habido una caída en el poder adquisitivo del ciudadano norteamericano visible, comprobable, palpable, verificable. Algunos estiman de entre el 20, otros dicen el 30%. Un índice de la inflación que es bastante alto en relación al promedio anterior, una rebaja en la calidad de vida, un incremento incluso del número de pobres. Estados Unidos tiene en este momento una cifra importante, ¿no? 18, 19 millones de pobres. Y por otra parte, no ha habido medidas efectivas, ¿no? Para ese tipo de desafíos de la economía. El Bidenomic, como le llaman, ¿no? La Bidenomic, las políticas económicas que trataron de ampliar el gasto social sin equilibrar la fuente de ingreso, incrementando para ello algunos tributos, ha generado una reacción negativa. Si a eso uno le suma el apoyo permanente, constante en la guerra de Ucrania, por ejemplo, millones y millones de dólares del presupuesto norteamericano para los fines bélicos en Ucrania o en Israel. También es otro tema en el que Trump se ha puesto muy claramente como crítico. Él ha utilizado el tema económico, que está mal, como en Europa, las tasas de inflación más altas en los últimos años, el tema del gasto en guerra, que el ciudadano norteamericano finalmente le importa muy poco, creo yo, lo que pase con Ucrania, ¿no? Él ve que su capacidad adquisitiva baja y no creo que sea su preocupación central Ucrania, ¿no? Y eso es lo que Donald Trump ha hecho. Y encima de eso, para agravar más aún el peligro de una guerra mundial, una guerra en la que nadie quedaría beneficiado, ¿no? Entonces yo creo que ha recurrido a la economía y al temor, Donald Trump, al temor de la guerra, al temor de la pobreza, y ha hábilmente jugado con el tema de la economía. Por el otro lado, también Trump ha ganado por los errores de la campaña de los demócratas. Fue un error, primero, lanzarlo a Biden. Biden a la reelección era evidente que difícilmente va a poder llegar al final de su gestión, lo está haciendo apenas, y plantearlo de candidato fue un desatino del comité directivo del Partido Demócrata que hoy seguramente se están autocriticando. Y cambiar de piloto en una carrera empezada, en realidad en media carrera, generalmente no da buenos resultados. Y yo creo que eso influyó. Y recurrieron, en lugar de atacar el tema central que en las encuestas hechas a los ciudadanos aparecía que era la economía, quisieron jugar con el miedo del ataque a la democracia. Estigmatizaron a Trump como que sea un enemigo de la democracia, el golpista, el que iba a destruir los valores democráticos, la intolerancia. Cuando Trump es el que casi lo han matado dos veces, ¿no? Una vez se salvó por milagro con una
por una pistola. Entonces medio que no se sabía de dónde venían las amenazas a la democracia. Quisieron meter el miedo, ¿no? Como que el fascismo llega y ellos son los salvadores de la democracia. Y su discurso fue ese, inclusivo, seguir ampliando el tema de algunas de las reivindicaciones de los grupos alternativos o de la alteridad, el tema del aborto, el tema de las libertades, de las identidades y el tema del miedo frente a la supuesta caída de la democracia. Pero eso no cuajó. Creo que el pragmatismo funcionó mucho mejor. Y adicionalmente, Kamala demostró ser mala candidata. Poco carisma, una risa muy falsa, muchas poses. Creo que no tenía el perfil, no era una candidata adecuada. Creo que un candidato más formal, ¿no? Más, yo diría más serio en el sentido de menos demagogia, haya podido tener mejor resultado. Pero aún así haya perdido igual porque a 4 meses o 3 meses de una elección, cambiar a un candidato tiene resultados terribles. Yo creo que eso es lo que van a aprender a partir de ahora los estrategas, ¿no? En las campañas del Partido Demócrata y de cualquier partido. Absolutamente de acuerdo, Remy. Ahora, ¿cómo queda el campo político estadounidense después de que esta ha sido una batalla intensísima y sus resultados son contundentes? Trump no solamente ha ganado el colegio electoral, ha ganado también el voto popular, tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en la Cámara de Representantes. Los demócratas han quedado realmente maltrechos, en una situación muy complicada. Um, ¿cómo ves que esto afecta el escenario político en la coyuntura y hacia el futuro? Yo creo que el impacto en Estados Unidos va a tener su buen trecho. No es por un tema de 4 años. De aquí 4 años, Vance, el vicepresidente, seguramente va a hacer la carta de recambio. Bueno, depende de cómo lo haga, o de cualquier otro con muchas más posibilidades, porque el Partido Demócrata ha quedado realmente golpeado con muy pocas veces. No tiene ninguna de las dos cámaras, perdido el voto popular y ha perdido el colegio electoral. 320 contra 222, o algo así, ¿no? 330 o 322, no estoy seguro, pero una diferencia enorme de casi 100 electores, 100 compromisarios, que es bastante. Yo creo que el giro de la política norteamericana interna va a ser clave. Por lo que ha dicho, me imagino que para incentivar el empleo va a bajar los impuestos, va a reducir el gasto social, seguramente también lo ha dicho, va a tomar algunas medidas, como ahora puede y puede dictar leyes e indirectamente tiene también poder sobre el Tribunal Supremo de Justicia, porque al final lo nomina el presidente. Yo creo que va a tener la posibilidad de tomar medidas que van a revertir algunas de las medidas con las que se hicieron campaña, a los que los republicanos despectivamente llaman el wokismo. Entonces, ya de hecho en las redes sociales o algunos de los voceros lo tienen muy claro. El índole conservador del triunfo de Trump se va a ver afectado en el campo de la cultura, de los medios, de la acción gubernamental. Y en el campo económico, la mayor liberalidad, ¿no? Las menores restricciones y paradójicamente va a ser un gobierno que va a tratar de fortalecer el empleo y la industria local colocando aranceles. No lo ha dicho directamente, pero se lo ve venir. Yo creo que el tema, y eso les preocupa a los europeos especialmente por el tema arancelario, van a tratar de proteger su industria automotriz, su industria de artefactos electrónicos y otros productos que hoy entran con mejores precios a veces de Europa o de China. China va a ser otro también que en el tema económico va a tener consecuencias. Y en el plano exterior, de verdad que es una verdadera incógnita su posición respecto a América Latina. Pero antes que eso, esta ola, la ola conservadora que se ha afianzado en Estados Unidos, sin embargo, no, viene, no es solo en Estados Unidos. En Europa, Le Pen ha tenido votaciones como nunca antes. O la derecha nacionalista en Alemania, ¿no? En la ex Alemania del Este ha tenido por primera vez victorias en estados que nunca lo había tenido. La presencia importante en el Parlamento Europeo de posiciones nacionalistas que no existían. El gobierno de Eslovaquia o el gobierno de Hungría, por ejemplo, ¿no? Que son posiciones conservadoras muy parecidas. Entonces hay una ola conservadora que se va a fortalecer con lo que ha ocurrido ahora en Estados Unidos. Y América Latina, por supuesto, Bukele, Milei principalmente van a
van a estar muy conformes con esta administración. La pregunta es, ¿cuál va a ser su posición respecto a Venezuela? Sobre Cuba creo que no es tan urticante el tema, es un statu quo que tiene mucho tiempo y no le interesa tanto, por un caso consolidado al que le interesa, yo creo, a Estados Unidos meter más presión, aunque lo ha hecho Donald Trump revirtiendo lo que ha hecho Barack Obama. El caso es Venezuela, ¿no? Puede que nos haga algo o que haga algo como hizo con Kim Il-sung, ¿no? Que fue y se reunió el primer presidente norteamericano que hace semejante reunión, ¿no? Con el líder norcoreano. Puede también en función de sus prioridades. En el otro tema donde creo que va a haber impacto, porque lo ha dicho muchas veces y Trump no juega, creo, cuando lo dice, y es que va a tratar de frenar la guerra en Europa. Él tiene una posición, a diferencia de Biden y los demócratas, y la que haya tenido Kamala Harris, equidistante, ¿no? Él no es partidario de Zelensky contra Putin. Él cree que hay dos partes y una posición que me parece equilibrada va a tratar de que hayan concesiones de ambas partes, pero no la imposición de uno sobre otro, como era la postura de Biden. Utilizar el conflicto ucraniano un poco para derrotar a Rusia. Creo que Trump la tiene clara. Lo ha dicho muchas veces. No nos olvidemos que Rusia es una potencia mundial. Y en el caso de Israel, ahí va a ser al revés. Va a haber una acción mucho más decidida de los Estados Unidos a favor de Israel, ¿no? En eso no tiene dudas y lo ha dicho además. No nos olvidemos que Trump fue el que trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces, en eso no hay duda. Yo creo que ahí va a ser mucho más duro. Va a ser blando en Europa, va a querer acercarse con Rusia, creo yo, pero va a ser muy duro en Israel. Y creo que en América Latina también va a ser más duro que los demócratas, con gobiernos como el de Nicaragua, como el de Venezuela, como el de Cuba, no sé, en el caso de Bolivia. Pero podría, no habría que descartar un cambio radical y que de pronto trate de tener nuevos puentes. Porque a mí me pareció sintomático que Maduro lo felicite, ¿no? Y le mande salud. No, la verdad que eso no está claro, es algo que habrá que ver. De acuerdo. Quisiera preguntar, pedirte una reflexión acerca de la naturaleza desde el punto de vista de izquierdas y derechas de lo que está pasando en Estados Unidos, porque claramente por Trump está votando lo que podríamos considerar el Estados Unidos popular. De acuerdo a los resultados de la estadística de los votantes de Trump, estos son en su mayoría rurales, periurbanos, predominan los hombres sin título universitario, son los obreros, son los trabajadores del campo también. En tanto que en la votación de Harris, de los demócratas, ha preponderado el voto de básicamente personas con título académico de las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, la noción de izquierda y derecha nos viene de la Revolución Francesa y la izquierda corresponde al lugar donde estaba sentado el pueblo, a diferencia de la derecha que es donde estaba sentada la aristocracia. Y partiendo de esas coordenadas, ¿cómo está cambiando esto? Otro detalle también ahí es que los neoconservadores en Estados Unidos, sobre todo a partir de la emergencia de Trump, se han pasado del Partido Republicano al Partido Demócrata. Una evidencia concreta de esto es el respaldo de Dick Cheney y de Liz Cheney a la candidatura de Kamala Harris, siendo que hay que recordar quién era Cheney, el rol preponderante que juega con las guerras en Irak. Y bueno, son halcones, son afines a una línea más belicista. Y como consecuencia de esa línea belicista, justamente se puede entender en buena medida la situación en la que acaban estas confrontaciones impulsadas por la OTAN en Europa del Este y el respaldo a Israel también con las características que está teniendo con un genocidio por medio. Eh, ¿Cómo queda esta noción de izquierda y derecha desde tu punto de vista en Estados Unidos? Porque tradicionalmente se entendía que el Partido Demócrata era el partido afín a la clase trabajadora, afín a los transportistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta representación, por lo menos lo que se puede evidenciar en esta última elección, eso ha quedado bajo el ala de Trump. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto, Rey? Hay que hacer notar que Trump es republicano, pero es populista. Es un populista de derecha, es tipo Bukele, el populismo de derecha, y no le habla a la razón, le habla al corazón. Él ha hecho uso
impresionantemente efectivo de la bala que casi lo mata, ¿no? Recurrió a Dios, recurrió a la religión, a las emociones, a los sentimientos, también al discurso del odio, ¿no? Los migrantes, los asesinos, los que pasan la frontera, los narcotraficantes, los que nos amenazan. Es un republicano nacionalista, pero eso no es nuevo. Los republicanos siempre han sido aislacionistas. Los republicanos difícilmente han entrado a una guerra. En la Segunda Guerra Mundial, quienes entran son los demócratas. Los demócratas entran a Vietnam finalmente. Más bien un republicano lo saca que Nixon. Los republicanos no son tan partidarios de acciones militares en el extranjero. De hecho, en el anterior periodo de Trump no inició ninguna guerra. De hecho, no participó en guerra de ningún tipo. En cambio, Obama, que era la luz, la esperanza, ¿no?, de las izquierdas democráticas, se trenzó en varios conflictos en África y en Asia. Entonces, Trump tiene más bien la tradición de no buscar guerras internas, aunque no hay hecho que no los iba a hacer. Amenazó con atacar Venezuela y no sabemos si lo va a hacer o no. Pero en todo caso, tiene una tendencia menos belicista, porque a él lo que le importa es la economía. Ahora, en cuanto a la composición del apoyo, caramba, es bien complejo. Como es populista, un discurso populista cala más en las personas con menos formación, con el trabajador obrero, la generación Z, por ejemplo. Gran parte de la generación Z, de hecho, yo creo que la mayoría de la generación Z ha estado con Trump. Estaba mirando un artículo y habla que la generación Z ha tocado. Parte del voto latinoamericano, de los latinos en Estados Unidos, también ha votado por Trump. Hay estados como Arizona, bueno, obviamente Florida se descuenta, ¿no? Da por eso Nevada, tiene una importante participación electoral a favor de Trump y ahí hay bastante población, Texas, ¿no? Bastante población latinoamericana. Eso es algo que ni incluso el traspaso, ese pequeño traspié que tuvo con lo de Puerto Rico, ¿no?, ni siquiera eso le afectó, más bien lo utilizó y lo volcó a su favor. Algo que no sé si te diste cuenta, en su discurso de festejo había un escenario todo blanco. Bueno, excepto la esposa del vicepresidente, que parece que es de origen asiático. Pero pues no hay un solo afroamericano. Yo no vi, de repente estaba oculto por ahí, pero no vi, todo blanco, ¿no? Es decir, hay también en ese tema, de alguna forma, algún supremacismo, ¿no? Porque su discurso está plantando a la América tradicional. Y de hecho, el voto de los grupos étnicos, le llamaremos minoritarios, han estado con los demócratas. Washington, D.C., por ejemplo, tradicional centro de votación de población afroamericana, Nueva York, California. Bueno, los grupos étnicos en general han estado con él, pero la población de origen anglosajón, o por lo menos europea, occidental, también ha tenido una participación ahí. Ahora, en el mundo de por qué los intelectuales, por qué los profesionales han estado más con Kamala Harris, porque Kamala Harris ha tratado de tener un discurso en lo racional, aunque usó el miedo para atacarlo a Trump como una amenaza a la democracia, pero trató de plantear cosas en el campo de las ideas. Trump arrasó con el discurso emocional, le habló al tálamo, no al córtex, le habló a los sentimientos, le habló al espíritu de la nación americana. Claro, y eso tiene efecto. Y algo interesante, se peleó, estuvo al frente porque estuvieron los financiadores de las grandes corporaciones en su mayoría al otro lado, no estaban, con Trump estaban los petroleros, bueno, Elon Musk y algunos otros, pero el grueso de los grandes empresarios, de las grandes corporaciones, aportaron fuertemente entre ellos el cartel de la industria del armamento. Han estado fuertemente apoyándolo a Kamala Harris por la política guerrerista que tiene. Aunque la Asociación Nacional del Rifle, por supuesto, ha estado con, con Trump, ¿no?, porque él plantea un derecho constitucional de tener un arma. Y las cadenas, con excepción de Fox, creo, todas, y ni qué decir CNN, abiertamente estaban en contra de Trump. Por eso la cara de los locutores cuando daban a conocer la victoria era visiblemente afectada por la derrota, ¿no? Es decir, los actores de Hollywood, ¿no?, y todos aquellos del espectáculo que estuvieron en la campaña demócrata. Fue evidentemente un resultado inesperado, se enfrentó Trump a muchos factores de poder, pero así como puede haber tranquilidad, que pueda bajar un poco la tensión porque no es guerrerista, no habría que descartar también acciones radicales por la personalidad que él tiene. Él tiene una fobia con China, por ejemplo, ¿no? Con Rusia no. Tiene hasta, creo, relaciones de amistad con Putin. No tiene problema. Su gran obsesión es China. China es
Y lo ha dicho, él va a desbaratar el BRIC. Pero no es tanto por temor a China o a la India, perdón, por India o Rusia, es por el temor a China, ¿no? Porque cree que es el verdadero competidor y como su principal preocupación es la economía, China es la mayor amenaza económica que él ve. Perdón. Ahora, quería una opinión tuya, querido Remy, sobre justamente el tema de los medios y la cultura, porque esta ha sido también una batalla cultural de primer orden en Estados Unidos, wokeismo de por medio, ¿no? Y también se puede decir muchas cosas de la cultura woke, entre ellas la idea de que tienen la verdad prácticamente comprada y que quieren imponer también su narrativa básicamente, y esto se ha visto justamente todo este conjunto mediático que también ha sido derrotado. O sea, al final de cuentas, ABC, CBS, CNN, Washington Post, bueno, descontemos al Washington Post porque por esta vez al menos por una decisión empresarial de su dueño, de Jeff Bezos, no tomaron partida abiertamente, pero el New York Times sí, el Wall Street Journal también, etcétera, etcétera. Eh, y esto ha sido realmente algo muy, muy, muy fuerte. Como bien señalaste, muchos no podían creer lo que estaba sucediendo y hasta el día de hoy están dándose palo a ellos mismos. ¿Cómo ves que queda esta guerra cultural después de un resultado tan fuerte? Hay un factor que me olvidé de comentar y cuando hablaste me he acordado de él, porque está en la cultura y es el tema religioso. El tema religioso que lo ha usado de una forma efectiva en este caso, el candidato, nuestro amigo Trump. En cambio, nuestra amiga Harris tuvo un par de deslices peligrosos. Cuando algunos cristianos le dijeron viva Cristo, le dijo, usted está en otro lugar. Quiso arreglarlo, acomodarlo, pero eso fue inevitable. Y si hay un factor emocional que a las personas las moviliza, la religión, ¿no? La religión tiene fuerza y un país finalmente de origen puritano, de origen cristiano, porque hasta en la moneda está en in God we God we trust, trust. ¿no? Nosotros confiamos en Dios. Es muy difícil eso. Entonces, eso le jugó muy mal a Kamala Harris. No tomó en cuenta ese factor. Usó como motivador sentimental, sensible, el tema de los derechos, ¿no? De las alteridades, del tema de la identidad de género, de la autoidentificación, etcétera, etcétera. Pero eso creo que no es tan potente ni es mayoritario como el tema religioso. Y Trump apostó a eso. Y con ese discurso religioso contrapone las ideas, ¿no? Al discurso de las identidades o de lo que le llaman el wokismo. Y lo hicieron muy bien. Y uno lo ve en todos esos youtubers que son partidarios de Trump o de Kamala Harris, no vio esa tendencia. Viene aquí el Hitler y el otro decía, vienen aquí los ateos, ¿no? Los degenerados, los perversos, hay que recuperar la pureza. Fue una lucha increíble. Evidentemente, Trump tiende a ser intolerante a algunas cosas y no creo que sea muy plural en eso. Y de hecho, algunos de sus asesores están lanzando algunas ideas para implementar en el sistema educativo de Estados Unidos. No lo sabemos. Y algo sí, que de los 3 o 4 entrevistados que CNN tuvo antes de las elecciones, una semana antes de las elecciones, ninguno de ellos creía que moralmente sea posible que Trump gane porque tenía 4 juicios y 2 condenas, 2 federales y 2 en los estados. Y eso era algo inédito, no era posible porque además de la aptitud política, jurídica de ser candidato, se necesita la actitud moral. Si bien es cierto, las condenas están en apelación, no se han ejecutoriado, legalmente puede ser candidato, pero moralmente ellos creían que eso era inédito. Que ¿cómo puede ser que un presidente enjuiciado en un caso y sentenciado en otro pueda ser presidente? Eso era algo que no va con la moral política de la tradición norteamericana. Bueno, se ha roto eso, se ha roto. Yo creo que era lo más difícil de vencer. Si había algo que había que vencer era eso, y lo venció. Entonces debe haber algo fuerte, un movimiento nacionalista, una crisis de identidad, una fuerte economía y un sentimiento de amenaza de los migrantes, de xenofobia que al final se impuso. Y finalmente, todavía más de la mitad de la población de Estados Unidos es blanca, es decir, de origen europeo occidental, anglosajón o europeo al menos. Yo creo que eso también ha incidido, ¿no? El voto
por el tema racial. Finalmente, Kamala Harris es otro factor en contra de ella, evidente además de que viene de otro país, ¿no? Que es norteamericana, pero de padres migrantes, aunque haya nacido en Estados Unidos. Y eso también es un factor que de alguna forma ha influido. Bueno, ¿cómo queda de tu perspectiva? Estados Unidos tiene la doctrina Monroe, que independientemente de quién esté, sea demócrata o republicano, eso no ha variado en los últimos decenios y parece que no va a variar esto. Ah, ¿qué prevés respecto a esta relación específicamente y ya abordando un poquito más en detalle tu perspectiva sobre la relación de Trump con la región? Yo creo que lo que va a pasar en Europa va a pasar en América Latina. En Europa el nacionalismo de Le Pen, de Meloni, de Orban va a fortalecerse, va a haber una serie de cambios. Muchos de estos gobiernos, Francia, Alemania, van a sucumbir a movimientos nacionalistas. Lo mismo va a ser en América Latina. Así como en el primer periodo de Trump aparecieron figuras como Bolsonaro, por ejemplo, y coincidió también con la sonada de Camacho acá, que son de la misma comparsa. Entonces yo creo que eso va a volver a ocurrir. Esto le da infla, basta ver las redes y ver a los comentaristas de la derecha boliviana cómo están de felices con Trump. Entonces yo creo que la línea dura, que con América Latina, en el caso de los republicanos más dura, se va a volver a presentar. Veo días muy difíciles para Nicaragua, por ejemplo. Veo difíciles los días para Venezuela. No sé si en el caso de Bolivia, porque Bolivia en este momento tiene un gobierno muy débil, ¿no? Tiene un gobierno que en realidad yo creo que está prácticamente, a mi criterio, con el espacio político mínimo, ¿no? No tiene gobernabilidad en el legislativo, tiene muchos problemas económicos, ha perdido ya su beligerancia, ya no está el discurso clásico, ¿no? Anti-oligárquico, anti-imperialista, ¿no? Ahora pragmáticamente quiere ver cómo se resuelve la terrible crisis en la que ya estamos. Entonces no creo que, tomando en cuenta que hay elecciones en las que dan por hecho que gana la derecha, entonces yo creo que Bolivia no va a ser afectada directamente. Pero Venezuela, que tiene un gobierno que se va a instalar en enero recién, Nicaragua, que tiene un gobierno que ya tiene varios años en el poder, y no sé si Cuba, ¿no? Cuba es un tema diferente, pues también Cuba es un statu quo que no les preocupa tanto como Venezuela. Además, Cuba no tiene petróleo, ¿no? Entonces tampoco le va a importar mucho. Y quizás por eso no le importe tanto a Nicaragua, pero puede afectar de alguna forma. Pero Venezuela sí. Venezuela es el país con la reserva más grande del petróleo del mundo y alguna vez Trump lo dijo, quejándose de Biden, que lo tenían casi aniquilado y Biden lo dejó ir, dice, ¿no? Y ahí perdimos cuántas reservas de petróleo. Entonces, Trump es Trump. Trump finalmente va a ser la política de la expoliación de la que es tradicional la acción norteamericana en América Latina. Ya, clarísimo todo, querido Remy, muchísimas gracias. Muchas gracias por una charla muy agradable y muy en detalle. Recibe, por favor, el saludo también de nuestra directora Claudia Benavente y queridos amigos de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, un fuerte saludo y los mejores deseos para ustedes y la familia de cada uno de ustedes. Muchas gracias, querido Rey. Buenas noches, un saludo, Pablo. Muchas gracias.